Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Buen día, y bienvenidas a este webinar de sostenibilidad digital. Mi nombre es Chris Thompson, soy Portfolio Manager en Magical Startups, soy parte del equipo de Magical Startups. Estamos muy orgullosos de Magical hoy día, con cambio de marca. Estamos muy contentos de realizar estas jornadas de webinars con nuestros emprendedores, con startups de nuestro portafolio, algunas de ellas enfocadas en temáticas muy específicas como la de hoy día, sostenibilidad digital. Para eso tenemos un panel compuesto de tres founders de nuestras startups, de tres startups que trabajan directamente en sostenibilidad y en tecnología, y quienes nos acompañarán, y los voy a presentar a continuación. En primer lugar, nos acompaña Andrés Mitnick, quien es ingeniero, economista y urbanista con estudios y maestría en Harvard, NYU y en la Universidad Católica de Chile. Durante su carrera se ha dedicado a promover la innovación a través de proyectos alrededor del mundo, junto a instituciones como el Banco Mundial, el BID, IFC, think tanks y empresas privadas. Hoy Andrés es CEO de Strong by Form, la startup que está incubada por Magical, startup que además es chileno-alemana y que busca revolucionar la sustentabilidad de la industria a través del uso de biocompuestos. Por otro lado, lidera la organización del BHP Tailings Challenge, una competencia global de economía circular con 10 millones de dólares en premio, orientada a dar un salto cuántico en la sostenibilidad de la minería. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Chris. Perfecto. En segundo lugar, tenemos también como invitado a Cristian Bustos de BOK, quien es ingeniero, magíster en medio ambiente de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en la industria de la ingeniería, consultoría ambiental y equipamiento médico. Ha creado y dirigido empresas, proyectos y operaciones en áreas de evaluación y análisis de impacto ambiental, obtención de permisos, de equipamiento médico y software. Fundador de BOK en el 2019, Sostenible Inversión en el mismo año, Equipos Médicos Cepeda y compañía, Better Consultores Limitada y Noise and Acoustics. Su propósito personal, nos dice, es contribuir a la transformación de personas, marcas, productos y empresas y organizaciones hacia el desarrollo sostenible. Esto lo busca plasmar en cada desafío que emprende. En su rol como consultor, ha trabajado para organizaciones tan diversas como Entel, Codelco, Metro de Santiago, Anglo American, etc. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Chris, y gracias al equipo de Magical por organizar esta actividad. Perfecto. Gracias a ti por participar. Y por último, Andrés González de eGreen, quien es abogado de la Universidad Católica de Chile, con magíster en Derecho Privado de Chuo University en Tokio, gracias a una beca del gobierno japonés. Fundador del primer supermercado online de Chile, Hey.cl, o Hey.cl, que llegó a tener 12.000 clientes y ventas sobre $1.000.000, y de la primera red de ventas online para almacenes y proveedores, Red Comercio Hey. 8 años trabajando en sostenibilidad digital, primero como fundador de CO2 Fine, para medir CO2 de navegación online de celulares, donde levantó más de $500.000 en San Francisco para crear Carbon Clean, y 2 años en eGreen, para medir y compensar emisiones de CO2 en empresas con uso de blockchain, usando criptomonedas como activos transferibles. eGreen es además miembro del GEP Program del gobierno inglés para escalar negocios en Europa. Bienvenido, Andrés, y gracias por participar. Gracias por la invitación. De nada. Gracias a los tres por ser parte hoy día. Bien, un poco para contarles a todos los asistentes cómo será la estructura de este webinar. Trabajaremos en base a 3 bloques. Un primer bloque donde discutiremos varios puntos bien interesantes, todo relativo a la sostenibilidad, tecnología, el impacto, la pandemia y qué va a pasar post pandemia y lo que todavía tenemos pendiente como cambio climático. Luego conoceremos un poco más en profundidad qué hace cada startup para posteriormente pasar a las preguntas y respuestas. Eh, Les pido que por favor todas sus preguntas y respuestas, todas sus preguntas las vayan dejando y anotando en el chat a medida que se les vayan ocurriendo, no tienen por qué dejarlas al final. Y nosotros las vamos a recoger hacia el último bloque, yo les voy a ir contando, y vamos a hacer las preguntas a quien corresponda. Si tienen una pregunta específica para alguno de nuestros invitados, ya pueden ver los nombres, Andrés González, Andrés Mitnick y Cristian Bustos, por favor, comenten en la pregunta que va dirigida a X persona, es una pregunta abierta. Además, la sesión está siendo grabada, como les comentaba al principio. Les podremos enviar el link de la grabación hacia el final de la presentación, y cualquier link a paper o documento que surja en esta conversación también se lo podemos compartir vía correo electrónico. Bien, y para iniciar la conversación, el tema del webinar Sostenibilidad Digital y la pregunta, ¿puede la tecnología hacernos más sostenibles?
es bien interesante porque pareciera ser que la tecnología ha generado diversos cambios no solo en la forma de pensar de las personas, sino que de cómo actuar, de cómo consumir. Y hay una pregunta primera que les quisiera hacer a los tres, que es ¿por qué hablamos de sostenibilidad digital? ¿Y por qué no solamente de sostenibilidad? ¿Cuál es el foco de hablar o dirigir directamente hacia lo digital o incluir la tecnología en algo que pareciera ser más bien eh, más físico, más tácito, ¿no? Eh, Andrés, si tú nos puedes contar, Andrés González, por favor. Sí, hola. Ya. Bien, en general uno puede ver a nivel mundial que cuando se habla de sostenibilidad o de tecnologías limpias, se suele hacer una gran macro descripción de dos modelos. Uno lo llaman clean tech versus el resto, considerando clean tech como todo tipo de tecnología, tipo hardware, que ayuda a mejorar algo medioambiental, ¿no? Ya sea un sensor que permite medir o tecnología que permite producir algo más limpio. Todo eso de clean tech podría considerarse como parte del uso de la tecnología para temas medioambientales. Pero por otro lado hay un incipiente grupo que se llaman clean web, que en el fondo el usar tecnología de software, básicamente, o de tecnología de Internet específicamente para poder producir algún cambio en el concepto medioambiental. Y ahí yo creo que calza bastante el concepto de sostenibilidad digital. ¿Y por qué sostenibilidad digital? Porque en el fondo, por ejemplo, una herramienta que permite medir o precisamente reducir las emisiones o capturar energía en forma más eficiente, distribuirla de mejor manera, evitando pérdidas de energía, o incluso potencialmente, por ejemplo, en el caso de la minería, podría ser disminuir el uso de energía aprovechándolo más eficientemente. Hay muchas aplicaciones de eso. Y en ese concepto es un campo abierto. La sostenibilidad digital claramente es algo, por así decirlo, novedoso en términos de lo que puede medir e impactar. Y ahí está el concepto, creo que yo más importante. La sostenibilidad digital o el uso de tecnología de software para medir o trazar medio ambiente justamente tiene que ver con la posibilidad de medir. Si tú puedes medir lo que estás contaminando, el impacto positivo o negativo que estás produciendo, puedes manejarlo y puedes resolverlo. Y ahí creo que hay una gran diferencia que antes podríamos no tener. Claramente no es, no es obvio que tú con un software vas a atrapar el CO2, pero actualmente lo puedes medir, que lo que equivale a poder atraparlo. Y sobre eso puedes gestionar. Creo que en términos generales ese es el concepto que yo tomaría como sostenibilidad digital. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Tú, Andrés Mitnick, ¿qué te parece? ¿Cuáles son los el approach desde tu perspectiva hacia la sostenibilidad digital y por qué hablamos de esto? Mira, a mí, yo que estoy metido en un mundo más que es cruzar lo digital con lo físico, a mí la sostenibilidad digital me habla de cómo las tecnologías digitales habilitan el desarrollo de tecnologías que no enfrentan la dicotomía tradicional que es ser sostenible versus ser productivo o que tenga un trade-off entre mis ingresos porque estoy pagando un costo por ser más sostenible. Yo te diría que hoy día eso ya no es así y que son justamente las tecnologías digitales las que, como dice Andrés, una vez que tú eres capaz de medir y eres capaz de gestionar, las tecnologías digitales también habilitan nuevas tecnologías que permiten justamente tomar acción. Tecnologías, por ejemplo, de fabricación digital, que tiene que ver con que yo ocupo un software, ese software me optimiza y me puedo optimizar cualquier cosa, puede ser desde un panel solar, o sea, la capacidad de simular y de avanzar muy rápidamente y de hacer iteraciones o tirar un digital twin, que en el fondo me permite llegar a resultados mucho más óptimos, después me habilita a traspasar eso al mundo físico, me permite fabricar componentes, me permite fabricar productos, me permite fabricar opciones que cuando una empresa dice, ¿saben qué? Yo estoy comprometido con disminuir mi huella de emisiones, por ejemplo, soy capaz de medirla, me doy cuenta que aquí, acá tengo estos problemas. Bueno, ¿cómo lo soluciono? Eso también es sostenibilidad digital porque la sostenibilidad digital, o sea, las tecnologías digitales son las que están habilitando a generar mucho mejores soluciones y a evitar este trade-off tan tradicional que había entre ser verde y ser productivo, o ser verde y generar utilidades. Yo diría que
quizás la industria no lo está viendo tan claramente hoy día. Pero por lo menos en el mundo en que yo vivo, ese cambio de paradigma ya ocurrió. Y como más adelante también tiene que ver con los modelos de negocio. Pero sí yo veo mucho que tiene que ver con la sostenibilidad digital. Todo el desarrollo tecnológico de componentes físicos y de cosas físicas que yo puedo crear usando como base las tecnologías digitales. Perfecto. Y Cristian, tú que tienes experiencia en consultoría relacionada a la sostenibilidad con grandes empresas, ¿cuál es tu percepción respecto del concepto, de este concepto de sostenibilidad digital? Yo creo que primero que nada, algo muy importante es que la digitalización es la herramienta más poderosa que el ser humano ha creado, en mi opinión, en los últimos años o en los últimos siglos, y solo es comparable a la invención de la escritura, en mi opinión. De hecho, es una nueva forma de escritura que se basa en ceros y unos. Entonces, primero, si nos acordamos que Alan Turing, que fue el creador del primer computador, que permitió con su invención descifrar la codificación de los mensajes de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y eso significó dar un vuelco a esa guerra y a la historia universal, hay millones de soluciones a problemas que se creyeron resignados en el mundo análogo y que hoy están resueltos gracias al proceso de digitalización. ¿Ya? Escribir una carta versus enviar un correo, tener una reunión presencial versus una videoconferencia como la que tenemos hoy día. Hay una larga lista de ejemplos que hoy, debido a la pandemia, están quedando además a la vista. Y la digitalización no está haciendo más que ayudando a encontrar y acelerar y dar un acceso muy rápido a las soluciones a estos problemas que la humanidad tiene, y lo está haciendo con una velocidad y con una aceleración que nunca antes había visto. Y si lo asociamos con la sostenibilidad, ¿okay? No hay problema más importante y contingente hoy que la sostenibilidad, ¿okay? Ligada justamente a la existencia de nuestra especie en este planeta, ¿okay? Y que por muchos llamamos antropocéntricamente nuestro planeta. Entonces, en esto, la sostenibilidad digital la entendemos como el uso de la digitalización para conocer y prevenir y resolver esta gran cantidad de problemas que nos permiten, como especie, proyectarnos en el tiempo, como con desarrollo económico y social, y protegiendo el medio ambiente. Entonces, la digitalización trabaja por la sostenibilidad incluso desde los tiempos de Alan Turing. Esto no es algo nuevo. ¿No? Hoy día le estamos tomando el peso, porque sin que existiera aún el concepto de sostenibilidad, ¿no fue acaso la Segunda Guerra Mundial un tremendo problema de sostenibilidad para nuestra especie acá? ¿Okay? Hace décadas que utilizamos procesos digitales para estudiar la meteorología y predecir su comportamiento. Cualquiera de nosotros puede hoy día acceder a fotos satelitales de muy buena calidad para realizar estudios, y podemos modelar y predecir con cada vez mayor exactitud el impacto de una chimenea, de un emisario submarino, el efecto de sus contaminantes en la calidad del aire, identificar zonas de riesgo, analizar y comparar ADN de muestras arqueológicas. ¿Okay? Es maravilloso. ¿Okay? Pero lo más increíble de todo es que todas estas herramientas, que desde Alan Turing hasta probablemente fines del siglo pasado, que estaban solo accesibles a la comunidad científica en las universidades o a grandes corporaciones, hoy día están en la palma de nuestra mano. ¿Okay? Ese es el gran, tremendo momento en el que estamos viviendo. ¿Okay? Hoy día solo hace falta, y como lo está haciendo Andrés González, Andrés Mint, y lo intentamos hacer nosotros también, hay que solo pensar en un problema que afecte a la sostenibilidad y buscarle una solución. Eso a mí me apasiona. ¿Okay? Así que ese es el mensaje que les quiero dejar en general a todos los que nos están escuchando. Estamos llenos de problemas que vía digitalización pueden encontrar una solución, que por supuesto tendrá que en algún momento integrarse al mundo físico, como muy bien Andrés lo explicó, para poder ser real a lo que nos pasa en el día a día. Perfecto. Gracias, Cristian, por tu intervención. Hay hartos conceptos bien interesantes, ¿eh? Campo abierto, las mediciones de impacto, tecnologías que habilitan, el trade-off entre sostenible y versus lucrativo, por así llamarlo, un cambio de paradigma que es la digitalización y que acelera el proceso. Andrés Mitnick ya lo adelantó un poquito, y todo esto también genera un cambio bien interesante hacia
lo que viene en adelante y lo que ya se está haciendo con la creación y la conformación de nuevos modelos de negocio, que es parte también de la temática de la sostenibilidad digital y lo que ustedes como startup trabajan. Y en ese sentido les quisiera preguntar abiertamente, ¿cuáles son estos modelos de negocio que se vislumbran y que están surgiendo a raíz de este proceso acelerado de digitalización, este cambio de paradigma, que también impacta en no solo en las mediciones, sino que en el comportamiento de las personas? Porque mucho del desarrollo sostenible, como veremos más adelante, está relacionado también con objetivos de desarrollo, ligados a la organización, a la ONU, ¿cierto? Entonces, la pregunta directa y a todos abierta un poquito es, ¿cuáles son esos modelos de negocio? ¿Qué es lo que está surgiendo hoy día y qué es lo que puede surgir en el futuro? También como approach para quienes están escuchando y quienes están interesados en esta temática, en relación a creación de nuevos modelos de negocio para trabajar en relación a sostenibilidad, perdón, medio ambiente, impacto medioambiental, impacto social, impacto económico, etcétera, etcétera. Puede tomar la palabra quien guste. Ya, déjame, Abierta la pregunta. yo tengo algunos ejemplos. Yo ya estoy aquí representando a mi startup Strong by Form, pero tengo otro sombrero también de que trabajo bastante con la minería. Y la necesidad de innovar en modelos de negocio es súper clara. Yo en el fondo veo que cuando hablamos de economía circular o cosas un poquito más sofisticadas como cradle to cradle, lo que estamos viendo es que muchas veces tecnologías existen y es la forma en la que la combinamos la tecnología lo que la habilita o no lo habilita como algo que puede tener mercado, como que puede en el fondo ser un negocio en el tiempo. A modo de ejemplo, el año pasado estuvimos metidos en un tema de reciclaje de neumáticos mineros. La ley REP está obligando a las compañías mineras a que reciclen sus neumáticos. Eso no se hace. Hay varios desafíos para poder manejar ese volumen y esos tamaños. Pero, por ejemplo, un modelo de negocios que hay es que las compañías mineras ya no compran neumáticos, sino que los proveedores de neumáticos les venden millas o kilómetros usados. Y en el fondo ellos toman el problema, porque hay un tema de coordinación. Yo voy a poner una planta de reciclaje a esa escala solo si es que sé que voy a tener cierto volumen de neumáticos que voy a reciclar. Una pura mina no es suficiente. Entonces, si yo soy, qué sé yo, Firestone o Goodyear o cualquiera de esos grandes proveedores de neumáticos, quizás me conviene más arrendar, o sea, vender las millas o vender los kilómetros que están recorriendo y yo asegurarme ese propio deal flow de vuelta que voy a poder procesar en mi planta. Ese modelo de negocio no existe hoy día. Y después ese modelo de negocio avanza porque en el fondo tú lo descompones en energía, en negro de humo, en acero. Entonces empiezan a haber varias derivadas para el desafío de reprocesamiento de relaves que tiene que ver con transformar los relaves en algo de valor. También hay un modelo de negocio nuevo, un negocio que no existe, un negocio que probablemente va a tener varias partes. Voy a sacar algunos componentes, voy a comprimir, voy a estabilizar, lo voy a transformar probablemente en más de una cosa va a tener mayor valor agregado, otros menos valor agregado, uno va a producir más volumen, otro va a procesar menos volumen, pero voy a poder subsidiar esos negocios de forma de lograr de rentabilidades interesantes. El relave me lo van a regalar, lo voy a comprar, me van a pagar por tomarlo. Entonces, y pueden ser y todas esas cosas son sumas de tecnología y ya existen. Y el punto que yo veo en mi experiencia es que hay un tema de cómo se organiza ese negocio. A eso me refiero yo con un modelo de negocio. Con Strong by Form nos pasa en construcción, cómo movemos la construcción desde la construcción en terreno a una construcción industrializada, cómo cambia eso el modelo de construcción, el modelo de negocio de las constructoras. Solo por dar un ejemplo, el personal en faena se contrata por obra, el personal en una planta tiene contrato permanente. Eso ya es una forma distinta de entender el negocio de la construcción. Se parece mucho más al de la manufactura, cómo le impacta eso a la industria. Y pese a que algunas cosas están más estudiadas, el negocio manufacturero es un negocio que está súper estudiado, es la transición también la que es novedosa. O sea, mover una industria como la construcción de la faena y de la obra, o sea, del contrato por obra, a el modelo de manufactura, es una innovación ahí. Y esos son los saltos que cuestan dar y que yo creo que en el fondo hay que tener, hay que hacer apuestas. Esto no está pasando solo. Por eso en el BHP Tailings Challenge hay $10 millones detrás del que logre resolver ese problema. Y a nosotros con Strong by Form nos damos cuenta que en el fondo probablemente nosotros vamos a tener que levantar un cierto capital para nosotros poder demostrar que esto es una opción.
Pero una vez que existan esos demostradores, la pelota va a empezar a andar, porque este es un tema del huevo a la gallina. O sea, si está la tecnología y el modelo de negocios da, solamente falta encontrar quién quiere probar primero. Y yo diría que ahí hay un desafío interesante. Pero lo que me interesa dejar aquí es que innovación en sostenibilidad no tiene solo que ver con desarrollar tecnologías nuevas que nunca hemos visto, sino que tiene mucho que ver con cómo yo organizo lo que ya existe de una forma nueva. Por lo tanto, hay pega desde los ingenieros a los ingenieros comerciales, a los diseñadores, a los arquitectos, a mucha gente más. Y una pregunta antes de que nos comparta la visión otro de nuestro invitado. ¿Cuán rápido crees tú que es la adopción de estos nuevos modelos de negocio en relación a lo que tú has visto con el programa, por ejemplo, de BHP o incluso con Strong by Form en la competencia? ¿Cuán rápido se está acelerando la toma de estos nuevos modelos de negocio? ¿Cuán rápido se está pasando, digamos, la varita esta como de los atletas en relación a pasar de algo físico o hacer una mezcla entre lo físico y lo digital? Mira, es una buena pregunta. Hay un lado en el que se está moviendo rápido. En el mundo en el mundo tecnológico, justamente la digitalización acelera estos procesos y los acelera mucho. Y yo veo equipos en todo el mundo trabajando en distintas ideas alrededor de estas cosas, siempre partiendo de esta base que en el fondo es la simulación, el análisis de datos, es la sensorización, es la medición, y yo con eso corro mi cadena. Yo te diría que es más bien por el lado de los clientes, de los mandantes, donde es mucho más lento. Porque al final del día ellos tienen inversiones grandes y cuesta. Ahora, en el caso de BHP, por ejemplo, declaró que decidió tomar un rol de liderazgo en la adopción de nuevas tecnologías y modelos de negocio y sustentabilidad, igualdad de género y un montón de temáticas. Como la minera más grande del mundo, es una señal potente para la industria. Y lo que obliga a eso es que cuando un player de ese tamaño toma una decisión así, fuerza a la industria completa a seguirlo. Y eso es muy relevante. Y eso, la verdad, en el mundo de la construcción nos cuesta mucho más encontrarlo. Y ahí es donde es mucho más lento. Y ahí es donde los plazos pueden ser años, y ahí es donde cuando hablamos de industrias conservadoras, conservador significa eso. Conservador significa resistirse al cambio. Pero por el lado de la innovación, de la tecnología y de la, digamos, no solo de las ideas, sino de cómo llevar estas ideas a cabo, se mueve bastante rápido. Yo diría que la piedra de tope está más en convencer al capital más tradicional que cambie, o que esté dispuesto a cambiar porque tiene un riesgo involucrado. Cambiar no es gratis. Claro, perfecto. O sea, aquí el llamado es a que los clientes, los potenciales clientes de la startup, por ejemplo, aceleren el proceso de transformación y de cambio de paradigma para poder justamente avanzar en un nuevo modelo de negocio. No sé si Andrés González o Cristian Bustos nos quisiera compartir su visión respecto a la pregunta de los nuevos modelos de negocio relacionados a la sostenibilidad digital. Sí, yo, Cristian, permiso. Yo, bueno, que les quiero presentar dos casos también. Yo concuerdo mucho con lo que dice Andrés Mitnick sobre que muchas veces la tecnología ya existe, es como la preparas, como la modelas para que puedas tú tener un modelo de negocio que sea interesante. Les quiero poner dos ejemplos de un uso de tecnología que ya existe para poder desarrollar modelos de negocios sostenibles. Esta es una empresa inglesa con creadores rusos y austriacos, y ellos lo que desarrollaron es un blockchain que permite a las instituciones de caridad poder vía blockchain generar un código QR que es un token de dinero que se entrega digitalmente a aldeas de escasos recursos en África, en India y en mismo Rusia, para poder entregar dinero a la gente directamente en alimentación. Y no tengan las organizaciones de caridad que mover los alimentos, sino que vayan físicamente y rápidamente y pueda haber una trazabilidad completa. Está claro, tecnología como blockchain existe, había que modelarlo en ese sentido, QR existen hace muchos años, pero es una forma de llegar en forma mucho más eficiente, que el dinero no se pierda entre medio, que la alimentación no se pierda, fortalecer las comunidades locales y generar un movimiento rápido y un efecto rápido. Eso es interesante, y por ejemplo la empresa, claro, cobra un valor de transacción mínimo por cada movimiento, y hoy día está a punto de entrar bastante grande en India, donde tiene un mercado enorme. Esa es una fórmula de aplicar. Otro caso que conocí hace poco es, gracias a que hay data disponible en algunos países en forma libre, esta empresa inglesa
todos los que conocen un poco de Inglaterra saben que creo que tienen 10% de los días con sol, el resto está siempre nublado, si es que no hay lluvia. Entonces, ellos tienen paneles solares, y los paneles solares no son tan eficientes. Entonces, lo que esta empresa hizo, que con imágenes satelitales, que están disponibles. Creo que se nos cayó Andrea González, ¿no? Que perdimos a Andrés. Sí, lo perdimos. No se escucha. Sí. Cristian, mientras Andrés vuelve, ¿nos quisieras compartir tu visión? Ahí está. Espera. ¿Andrés? Sistema tradicional versus el solar. Empresa energética. Sí. Andrés. Disculpa. Sí. Te caíste por un momento, entonces dejamos de escucharte por medio minuto. Perdimos la mitad de lo que estaba hablando. Sí. Oh, qué pena. Chito. Sí. No, por eso Quedamos estaba en que el tesoro estaba en. Oh, el tesoro. No. Quedamos en una parte y después nos seguimos escuchando. Pero terminé el caso de la empresa en Rusia que distribuía alimentos vía cuerpo. No, sí, ya lo escuchamos. Sí, ¿Quedaste en lo de Inglaterra? Sí, en Sí. Inglaterra. Sobre la vista satelital y en este caso... Exactamente. Entonces, esta empresa, que es una startup de gente muy joven, lo que tuvo acceso a las imágenes satelitales de Inglaterra, donde van permanentemente viendo durante más o menos 2 años el paso de las nubes sobre Inglaterra y marcaron con spot dónde estaban las centrales solares y los paneles solares que producían electricidad. Y se iban iluminando en la medida que se despejaban. Entonces, con la inteligencia artificial, después de 2 años de pasar, pueden más o menos predecir cuándo va a dejar de ser eficiente el uso de la energía eléctrica por paneles solares, producto de que pasan las nubes por encima. Entonces, si ustedes piensan, esto no es una mirada desde el punto de vista interno de la industria, sino está usando herramientas externas para llegar a un efecto que es re positivo. Y de hecho, acaban de vender el producto a varias grandes empresas eléctricas en Inglaterra para hacer más eficiente el uso de la energía, cuándo usar energía solar y cuándo usar energía tradicional, producto de que pasa mucho tiempo nublado, ¿no? Y los paneles pierden eficiencia. Ahí claramente hubo un trabajo enorme con el uso de inteligencia artificial para poder llegar a estos resultados. No siempre la inteligencia artificial es un buen camino para resolver temas medioambientales, pero en este caso en particular es interesante. Pero además, ¿dónde estuvo la dificultad de ello? Es vender el producto. Porque las empresas no estaban seguras de tomar una decisión que la impactaba internamente con esta tecnología que era externa a ellos. Entonces el proceso de validación, como dice Andrés, es complejo. O sea que a veces las empresas quieren innovar, pero no se atreven porque les puede impactar fuertemente, y en ese caso solamente los mercados más, por así decirlo, más atrevidos son capaces de tomar soluciones tan disruptivas como esta. Claro, Y y además que... Sí, perdón, Sí. y además que este tipo de opciones de modelo de negocio, como tú bien dices, está mucho más vinculada a mercados más desarrollados y economías que quizás ya estén trabajando o tengan en la agenda la sostenibilidad como eje principal del desarrollo humano en, no sé, en un plazo de 5 o 10 años, me imagino. Sí, ahí quiero agregar algo. Entiendo que lo vamos a conversar después sobre el impacto de la pandemia sobre la economía sostenible. Pero si uno está leyendo en este momento todo lo que está pasando, da la impresión de que lo que se veía muy lejos hoy día se aceleró respecto del uso de sostenibilidad. Me imagino que muchos han visto ese meme donde un niño le pregunta a su mamá, oh, ¿estás seguro que esto es lo peor que nos va a pasar? Y viene una ola gigante que es la pandemia. Detrás, dice, sí, claro, y detrás viene una ola de la recesión más grande, y detrás viene una ola que es 100 veces más grande que el cambio climático, se viene encima. Sí, Y hace mucha conciencia. Si no me equivoco, ayer o antes de ayer, la Comunidad Europea aprobó el apoyo del gobierno alemán al paquete de estímulo que está completamente alineado con temas de sostenibilidad. Y ayer hubo un seminario aquí en Chile sobre economía circular donde justamente se menciona eso, que no podemos dejar de lado la necesidad de avanzar en sostenibilidad, y ahí claramente siento que la punta de lanza, como bien dice Andrés, lo tiene la sostenibilidad digital, porque tecnología que nos permite modelar antes de empezar a invertir y tomar la mejor decisión en base a ese tipo de herramientas. Por supuesto. Y como bien decía Andrés González, pareciera ser que
en la primera mitad del 2020 se nos olvidó que existía el cambio climático. Y es como lo que está encima de todo el resto. O sea, como podrán venir 30 pandemias más, pero el cambio climático nos está acechando y estamos en un punto casi de no retorno. Entonces, es gravitante que tomemos la punta de lanza, como dice Andrés, con la sostenibilidad digital y quizás por ahí desarrollar nuevas innovaciones para poder disminuir lo que hace el efecto invernadero, etcétera, etcétera, etcétera. Cristian, no sé si nos quieres compartir tu visión al respecto de los modelos de negocio en relación a la sostenibilidad. Sí, un Perdón. poco para complementar lo que los Andreses han presentado, me voy a ir un poco más por la línea de los modelos de negocio, ¿okay? Más que por el lado de la tecnología en esta oportunidad. ¿Okay? Cuando yo me inicié en temas primero de gestión ambiental, que después derivaron a la sostenibilidad, los problemas ambientales, llámense emisiones atmosféricas, generaciones de residuos sólidos, líquidos, los problemas con la comunidad, problemas de permiso, eran entendidas como una externalidad negativa del negocio. No estaban dentro del negocio, a lo más estaban en la estructura de costos respecto a pagar multas y pagar los monitoreos, el personal que hacía el control ambiental, ¿okay? Y eso en los últimos 20 años ha cambiado radicalmente. Uno de los principales cambios que tenemos hoy día es que cada vez más vemos a la sostenibilidad como ya no un problema de costos del negocio, sino que un elemento que está en el core del modelo de negocio. ¿Okay? Ya hace 20 años atrás era difícil tener conversaciones con altos ejecutivos de una empresa acerca del medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Okay? Muchos fuimos tratados de terroristas verdes en los años 90. ¿Ya? ¿Sí? En reuniones, ¿okay? ¿Okay? Pero hoy día no, hoy día los altos ejecutivos, directorios, gerentes generales están efectivamente y de verdad preocupados en que su negocio y su modelo de negocio estén alineados y tengan la componente de sostenibilidad en el centro. Quizás todavía hay problemas en la bajada, ¿okay? Porque necesitamos transformaciones culturales dentro ya no de la alta gerencia, sino que dentro de los mandos medios y también lo que pasa en la operación misma, pero vamos bien encaminados. Y voy con esto a que hoy día el gran aporte es sostenibilidad en los modelos de negocio. Tenemos ejemplos súper destacables, por ejemplo, de innovaciones en Chile. Tenemos el caso de Notmayo, muy conocido, que no es solo producción de comida vegana, digamos. En el fondo ellos tienen un propósito y es que lograron una reducción de su huella de carbono y del consumo de agua en su proceso que ninguna otra fabricante de alimentos ha podido lograr. Porque el propósito era justamente tener un producto sostenible. ¿Okay? Cuando Elon Musk, conocido por sus iniciativas, funda Tesla, no funda Tesla solamente por querer producir autos eléctricos. ¿Okay? Él está fuertemente inspirado con un propósito que es descarbonizar el transporte, masificando el transporte eléctrico y reflotando el fracaso de un par de décadas atrás del auto eléctrico de General Motors. ¿Okay? Tenemos el caso también del grano, que sí, todos lo conocen, pero él tiene un propósito de eliminar los residuos en los principales abarrotes que consumen los chilenos. Entonces, eso es lo que cambió. ¿Okay? Como decía Andrés, estamos resolviendo los mismos problemas, estamos conectando puntos, abastecimiento, transporte, alimentación, pero utilizando la digitalización, nuevas herramientas para resolver problemas de una forma distinta, reduciendo el impacto ambiental, maximizando el impacto social, ¿cierto? Y por supuesto obteniendo beneficio económico. ¿Okay? Ese es el horizonte. Ninguna de estas empresas que he dado como ejemplo pintó de verde su producto modelo marca, como fue frecuente en los 80 y en los 90. Innovaron desde su origen, ¿okay? Al igual como lo está haciendo Green, Strong by Four y nosotros en BOK, estamos convencidos porque soñamos que podemos construir empresas sostenibles desde su origen. Y en mi opinión ese es el camino. ¿Okay? Sostenibilidad en los modelos de negocio. Si no, en algún momento va a aparecer
la ola del cambio climático, o la ola de la pandemia, o cualquier otra ola que va a poner en jaque nuestro modelo. Claro, totalmente. Y tú mencionabas algo muy importante, Cristian, y también lo mencionaba Andrés Mitnick y Andrés González, que son los impactos tanto negativos como positivos que tiene la tecnología sobre el desarrollo sostenible. Y principalmente sobre los 17 puntos, perdón, de la ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente los voy a repasar muy rápidamente, por si alguien no los conoce. Son los 17 puntos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El primero, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudad y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Y la pregunta aquí a los tres, y me gustaría partir también contigo, Cristian, ¿dónde impacta la sostenibilidad digital en alguno de estos 17 puntos que acabo de mencionar, de estos 17 objetivos? ¿Es transversal? ¿Tiene un impacto mayor en uno que en otro? ¿Cuál crees tú que es la visión que debiésemos tener hoy día como startups, incluso como humanidad, respecto de lo que viene, de esta segunda ola que hablaba Andrés González del cambio climático, para ser responsables con la sostenibilidad, utilizando las herramientas digitales, que es un poco lo que hemos estado discutiendo hoy día? Me gusta mucho esa pregunta, Chris, porque existe una cierta tendencia a pensar en las tecnologías digitales como tecnologías neutras desde el punto de vista ambiental. ¿Okay? Y la verdad es que ninguna tecnología y su uso es neutra. ¿Okay? Siempre su uso genera algún impacto. Estos impactos ambientalmente pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Porque cuando lo hacemos, y en el fondo digitalizamos algo, lo hacemos para transformar un proceso, lo que conlleva siempre eliminar, cambiar o transformar alguno y agregar otro. ¿Okay? Si nuestro propósito es la sostenibilidad, debemos identificar siempre y medir los impactos. ¿Okay? Y eso es válido tanto para una empresa física como para una empresa digital. La empresa física es evidente que en su chimenea o en su descarga de residuos líquidos está su impacto, ¿okay? Pero en la digital están también los impactos que no son así de directos, pero son indirectos en relación al consumo de energía eléctrica, a la basura electrónica y otros. Por lo tanto, es muy importante que se identifiquen esos impactos, tanto positivos como negativos, para el medio ambiente, por supuesto para la economía y para la sociedad, si estamos buscando la sostenibilidad. Este enfoque no es nuevo, ¿okay? Hoy día es conocido como el enfoque del triple impacto, ¿okay? Y cada día hay más empresas que lo están adoptando. ¿Ya? Hoy día mundialmente son conocidas como las B Corps y en Latinoamérica particularmente como empresas B. ¿Ya? Si nos vamos al tema de los ODS, es importante considerar de que podemos beneficiar positivamente, ¿okay? O negativamente a cualquiera de los 17 puntos de la ODS. Todo va a depender de cuál es el propósito de cada una de nuestras iniciativas respecto a la sostenibilidad. ¿Okay? Por sí misma, la digitalización tiene capacidad de impactar a todos los ODS. ¿Okay? Algo importante a considerar es que, por ejemplo, una tecnología digital hoy día muy popular es la inteligencia artificial. ¿Okay? Hay muchas empresas, startups que están trabajando en inteligencia artificial, por supuesto, es una tecnología digital muy poderosa. ¿Okay? Pero un estudio recientemente publicado por Nature, ¿okay?, indica que después de haber estudiado el potencial impacto positivo y negativo, ¿okay?, de la inteligencia artificial sobre los 134 targets que contemplan estos 17 puntos de los ODS, hay capacidad de la inteligencia artificial por inhibir 59 de estos targets. La gran mayoría se va a ver beneficiado positivamente, pero la inteligencia artificial también tiene la posibilidad de inhibir algunos.
¿Ok? Este ejercicio es importante porque en sostenibilidad no hay balas de plata. ¿Ok? No hay una bala de plata que resuelva todos nuestros problemas de cambio climático, de acceso al agua potable y alcantarillado, etc. ¿Ok? Por lo tanto, Claro, necesitamos que la suma de los esfuerzos sea la que permita avanzar a la sostenibilidad. Lo que hace Andrés, sumado a lo que hace Andrés González, sumado a lo que hace Andrés Midwick, sumado a lo que hace BioK, y lo que hacen miles de otras startups y otras empresas, tienen que alinearse para hacer de posibilidad de proyectarnos como especie en el planeta algo más cierto. claro. Tú mencionaste algo bien interesante que es sobre el uso de de las nuevas tecnologías, sobre todo la inteligencia artificial, que también está de alguna forma vinculado con lo que Andrés González en Green hace a través de blockchain. Eh, Porque tú descubriste ahí en Green, lo comento porque conozco el caso, por supuesto, de cerca, eh, una opción para poder no solamente capturar CO2, sino que también convertirlo en algo, en un bien, no en un bien, en una moneda de cambio verde que tenga un impacto positivo sobre quién invierte y quién decide también compensar esa huella de carbono, ¿no? Eh, y en ese sentido creo que impacta directamente sobre varios de los puntos que mencionábamos al principio. Eh, ¿Cómo ves tú la irrupción de estas nuevas tecnologías que son aún más nuevas, como el blockchain, por ejemplo, eh, en los impactos tanto negativos como positivos que puedan incurrir en la sostenibilidad digital? Sí, perfecto. Primero, un poco volviendo al tema del impacto, cuando hablamos al principio de medir el impacto, hoy día hay varias herramientas. A ver, antes que todo, para que tú produzcas un impacto medioambiental, muchas veces tiene que haber una posibilidad de inversión para que te potencien tu emprendimiento o tu cambio de la industria. Esto se puede hacer por bonos verdes, por inversión de impacto directo, por carbon credits, hay distintas herramientas. Y lo que hoy día el gran problema que tienen los inversionistas es una medición del impacto en forma objetiva. En este momento, en casi todo el mundo son distintas herramientas como la Impact Management Project, el IRIS, B Corp, lo que habló recién Cristian, o el uso de la teoría del cambio, para tratar de alinear, en algunos casos, los ODS y con sus metas, porque son 17, pero como dice después Cristian, son muchas metas. Entonces no es fácil poder medir por si tu impacto es positivo o negativo. Incluso hay herramientas como la Impact Management Project, que lo que busca es medir el impacto tanto positivo como negativo en la empresa y poder ecualizarlo. Lo que usan ellos básicamente es herramientas tecnológicas para poder medir ese impacto en primer lugar. En esa línea, hoy día tú puedes ver, sobre todo en Inglaterra, en Europa básicamente, en Estados Unidos hay poco, pero cada vez más, startups que lo que buscan es medir en forma eficiente el impacto para saber si tú pones $1, qué impacto va a producir ese dólar. Que un impacto positivo, ¿no? ¿Cómo va a mitigar la huella de alguien? ¿Cómo va a mejorar el impacto medioambiental o el impacto social? Y en esa línea, siguiendo esos alineamientos, Unify, que se dedica justamente de la ONU para ver el impacto financiero, ellos tienen proyectos muy interesantes para tratar de que esa medición genere un impacto que sea medible para que pueda ser a su vez digno de interés de inversionista, porque no solo hay un impacto, sino un retorno. Eso es clave. Y nosotros en IGRIN lo que encontramos es que hay cada vez más plataformas que utilizan la tecnología de lo que llamamos, no sé, la industria 4.0, donde usan herramientas de blockchain o herramientas de inteligencia artificial, básicamente inteligencia artificial, pero de machine learning. Eso es básicamente lo que está más probado hoy día, para poder justamente avanzar en tener mejores resultados. Y cuando tú haces la pregunta a cuál de todos los ODS puede impactar, en realidad es transversal. Sin embargo, yo me preocupaba harto hacer esta pregunta a expertos afuera, cada vez que tengo la oportunidad les pregunto, y no es unánime. Muchos dicen que la inteligencia artificial no sirve para todo en el tema ambiental, y muchas veces es más músculo, digamos. Saber que tienes que invertir para reconvertir tu industria, ¿no? Por ejemplo, nos ponemos en el caso lamentable, si lo quieres, del sistema aeronáutico. Está demostrado que de aquí a 30 años más el sistema aeronáutico no tiene ninguna tecnología posible de cambiar el modelo como se vuela. Y los aviones eléctricos no van a poder volar de aquí a 30 años más de 500 kilómetros de distancia, lo cual deja la gran mayoría de los vuelos
usando el modelo actual de manejo. Entonces, su única posibilidad real de reducción, más allá de un 15 o 10%, es que compensen emisiones. Y para compensar emisiones tienen que medirlo e invertirlo en proyectos que efectivamente produzcan esa compensación. Y ahí hay un tema no menor, en donde la tecnología, sobre todo la tecnología desde el punto de vista de blockchain, siento yo que pueden apoyar mucho, porque te pueden dar la certeza o la veracidad de que lo que tú estás haciendo produce el impacto que dice que va a producir. Porque hoy día es más bien una impresión, una declaración de principio, más que una capacidad de mostrar lo que se estaba diciendo que se impacta. Claro. Y para cerrar con este tema del impacto en relación a los 17 puntos, Cristian mencionó también el paso de lo físico versus lo digital. Y Andrés Milik, tú que estás mucho más vinculado a este suerte de limbo, ¿no? Entre lo físico y lo digital. ¿Cómo se evalúa ahí la medición? ¿Cuán positiva, cuán negativa es, sobre todo a quienes están hoy día, las grandes empresas con quienes tú incluso están más en contacto, o con el área de la construcción, donde tú indicaste que era mucho más complejo moverlo? ¿Cuánto impacto en relación a lo positivo o negativo existe hoy día en ese limbo, digamos, en esa área en la que tú estás involucrado directamente? Mira, a ver, nosotros como Strong by Form en el fondo nos planteamos desde una posición bien radical, y cuando les explique más lo que es van a entenderlo, pero nosotros en el fondo le decimos a la industria de la construcción, nosotros te vamos a hacer un cambio que sí o sí va a mejorar tu sustentabilidad. Independiente de cualquier otra cosa, el paso a la industrialización, el paso a ocupar un material sustentable, renovable, que eventualmente podría ser hasta compostable, definitivamente te va a cambiar. Y adicionalmente a eso, te decimos, y esto además te va a salir más barato, y vamos a lograr mejores productividades. Entonces, para poder hacer ese caso, efectivamente hay mediciones. Y, por ejemplo, hay un edificio que se llama Broken Commons en Canadá, que lo hizo la Universidad de Vancouver, que es un caso muy interesante, que durante un tiempo fue el edificio en construcción en madera más alto del mundo. Tiene 18 pisos, si no me equivoco. Y como lo construyó la universidad hizo todas las mediciones del mundo. Obviamente el edificio no fue un gran negocio porque tenía un fin más académico, pero es un edificio de verdad, un edificio de 12 pisos, y tiene todos los análisis de cuánto se ahorró en tiempo, cuánto se ahorró en transporte, cuántas emisiones se ahorraron en reemplazar madera por hormigón, cuánto fue la productividad de la mano de obra al ocupar prefabricación versus fabricación en obra o hormigón vertido. Y ese tipo de iniciativas también ayudan mucho porque en el fondo te permiten hacer un caso. En el caso de la construcción son todos los edificios distintos. Pero ya empezar a establecer benchmarks y ocupar esos benchmarks para poder demostrarlos, para poder ponerle un número a los potenciales impactos, para nosotros es súper relevante en poder demostrar el caso de negocio. Y yo creo que eso en realidad debe aplicar a muchas industrias. Yo miro los ODS y la verdad que creo que las tecnologías digitales le pueden pegar a todo. O sea, la creatividad da para muchísimo, pero en ese sentido es como se plantea uno y qué quiere hacer uno. El primer prototipo de Strong by Form era en fibra de carbono. ¿Y por qué no seguimos trabajando en la fibra de carbono? Porque la verdad con la fibra de carbono no es material sustentable, es muy intensiva en emisiones para su fabricación, no se degrada, además hay alternativas, no va a cambiar el mundo con la fibra de carbono. Entonces decidimos ocupar la lógica digital, que es este modelo de simulación que nos permite hacer estas optimizaciones que nadie más hace, pero en vez de aplicar la fibra de carbono, lo vamos a aplicar a biocompuestos en base a madera. Es una decisión estratégica nuestra, bueno, pensamos que además es un mejor negocio, pero es una decisión estratégica nuestra porque los tres socios estamos rayados con la sustentabilidad y opinamos que en el fondo es lo que tenemos que hacer, y tomamos la tecnología digital y lo ocupamos así. Al final del día hay que ser, efectivamente, yo te diría, un poquito más creativo y es un poco más difícil ser sustentable, competitivo, y llegar a precio con las tecnologías que existen, pero las tecnologías digitales habilitan eso. Y ahí es cuando uno destruye ese trade-off que yo hablaba al comienzo de retorno versus sustentable. Eso en mi mundo no existe, pero es decisión de cada uno. Entonces la tecnología está y podemos usarla como queramos. Podemos usarla para contaminar más o podemos usarla para contaminar menos.
o para dejar de contaminar, o para reprocesar residuos, pero ahí es la decisión de cada emprendedor y de cada uno en el fondo cómo las quiere usar. Pero que las tecnologías lo habilitan, definitivamente lo habilitan. Claro, totalmente. Y hay algo muy interesante que es el proceso de creatividad respecto a los nuevos modelos de negocio que ya lo habíamos conversado, versus los impactos, versus cómo la tecnología puede inmiscuirse en esto. Y hay algo que es muy particular hoy día, sobre todo en la época que estamos viviendo, que es que la pandemia aceleró un montón de cambios radicalmente. Y ahí hay otra pregunta, una subpregunta, que me gustaría que la respondiéramos muy, muy en cortito, porque ya nos acercamos a la media hora final del webinar, que es: ¿cuánto ha impactado hoy día la pandemia del COVID en relación a acelerar o no procesos de sostenibilidad digital? ¿O cuánto ha acelerado o cuánto ha radicalizado la necesidad de cambiar estos paradigmas relacionados con la sostenibilidad digital? Porque lo mencionaba Andrés González, se acaba la pandemia y vamos a seguir con el cambio climático y después con la depredación de las especies, que es un poco la figura que tú estabas ahí, que Andrés estaba graficando. Entonces me gustaría saber su opinión respecto de cuál ha sido el impacto que ha tenido, porque el impacto sobre la vida humana la ha tenido. Hoy día en Chile estamos todos encerrados, con distanciamiento físico, básicamente no distanciamiento social, eh, pero en términos de sostenibilidad, ¿cuánto va a acelerar quizás? ¿Cuánto más rápido va a ser el cambio de paradigma, incluso sobre estos clientes futuros, no sé, futuros clientes de ustedes, que hoy día estaban trabajando de manera mucho más lenta porque el proceso de digitalización o cambio es mucho más lento por la estructura monstruosa que tienen las empresas? Mira, yo te diría que ayer sustentabilidad era un lujo, hoy sustentabilidad es mandatorio, es completamente, o sea, es un mínimo. Y eso lo empezamos a ver desde las protestas mundiales, desde un par de años atrás con Greta Thunberg, qué sé yo. Y la pandemia lo que muestra es que efectivamente cuando nos vemos afectados y emitimos menos, efectivamente los delfines vuelven, el medio ambiente se recupera, el aire está más limpio en Santiago. O sea, es la demostración clara frente a los ojos de todo el mundo de que nosotros estamos teniendo un impacto con nuestro estilo de vida y por cómo hacemos las cosas y que pueden ser distintas las cosas. Yo siento que ese es como uno de los mensajes claros, y el otro mensaje claro es: las cosas pueden cambiar, las cosas pueden ser muy distintas y el mundo no se va a acabar tampoco. Y para todos los que estamos tratando como de gestionar grandes cambios, eso es súper positivo, porque en el fondo siento que el inconsciente colectivo era un espacio de decir, ¿saben qué? Reseteémonos. Va a sacar la pandemia, vamos a haber pasado por un periodo en que nos dimos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que nos dimos cuenta que efectivamente el medio ambiente podemos hacer cosas para mejorar su trayectoria, entonces empecemos por hacerlas ahora. Yo veo que se abre una oportunidad en ese sentido. Genial. Andrés, ¿tú querías comentar algo? Andrés González. Sí. Yo creo que hay dos, en mi visión personal, hay dos miradas sobre esto. Por un lado está en lo que dice Andrés muy bien, en términos de que hoy día es mandatorio, y es más, en muchos países, sobre todo países más desarrollados, los estados están ofreciendo salvataje a las empresas a cambio de comprometer los recursos en forma prioritaria a temas de sostenibilidad, que cambie la industria. Y eso están como obligados a hacer el cambio de alguna forma. Sin embargo, cuando tú conversas en otros mercados, los dan como un desde. Incluso ayer leí sobre un artículo en Economist donde hablaban de si los conservadores, los republicanos en Estados Unidos habían hecho un pivote sobre el cambio climático aprovechando la pandemia. Y ahí es donde quiero llegar al otro punto. Si bien para muchos que ya estábamos en este tema trabajando, veíamos que había el cambio climático, otra gente decía, no, pero si esto no me afecta. Y cuando tú lo piensas en el concepto, en el estado de la pandemia hoy día, mucha gente dijo, no, si la pandemia en China no me va a afectar. Y una vez que la afectó, y está encerrado y ve que gente, amigos se enferman, incluso a veces algunos fallecen, tú podrías aprovechar esa coyuntura y decir, mira, el cambio climático es parecido. O sea, no lo vas a ver hasta que sea demasiado tarde. Y eso puede ser un driver que mueva a mucha gente que hasta ahora sentía que esto era lejano a ellos. Entonces, tener la claridad de que el cambio climático te puede provocar el mismo cambio, cuando llega el tipping point no hay vuelta atrás. Y hay que tratar de resolver esto antes que sea demasiado tarde. Creo que puede ser un elemento de marketing o comunicacional, si quieres, potente para aquellos que todavía piensan que no es necesario. Sin embargo, me ha pasado, sobre todo en Chile, conversando con gente de distintas industrias, que ellos, su única preocupación es salvar el negocio. Después que lo salven, vemos cómo va el tema medioambiental. Y ahí creo que, de alguna forma, el Estado, la sociedad, la que tiene que exigir o tener claridad que ya no es como antes.
¿Y por qué? Porque probablemente si tú exportas y no hiciste los cambios ahora, te va a costar mucho más exportar ahora. Si los países ya en algunas áreas eran rigurosos, probablemente lo van a hacer mucho más rigurosos. Estoy entendiendo que hay algunas grandes empresas, sobre todo automotrices, que están exigiendo a toda su línea de producción, a todas las empresas que le soportan todos sus materiales, que tengan un cambio medioambiental, incluso están financiando a las empresas para que lo puedan hacer, con parte de los dineros de rescate de los estados. Así que eso no hay que dejarlo de lado y creo que en ese sentido hay como una doble opción, ¿no? Alguien que siente que hay que hacerlo y otros que por obligación, por temor lo van a hacer si tú quieres. Exacto, que es un poco lo que ha provocado también, como decías tú, la pandemia. Cristian, ¿cuál es tu percepción al respecto? ¿Cuál ha sido el cambio que ha provocado esta pandemia? Creo que mi visión es que la pandemia ha funcionado como un gran laboratorio con todos nosotros. Y las pruebas, ensayos y errores que todos hemos tenido que enfrentar nos han estado mostrando que algunos cambios pueden ser mucho más rápidos de lo que todos creíamos. Que la digitalización, expongo el ejemplo del punto de singularidad en donde se creía que la inteligencia artificial y la inteligencia humana se iban a igualar, que estaba proyectado para el año 2040, o probablemente se va a adelantar y no va a ser el 2040 o 2050, sino que va a ser ahora el 2030, porque todo el proceso se ha acelerado. Y por otra parte, también nos ha mostrado que el ser humano tiene una resiliencia y una capacidad de adaptación que probablemente si le preguntásemos a nuestros abuelos nos dirían que es obvia, pero parece que como que nuestra generación un poco había olvidado, y era una generación bastante más cómoda, bastante más llena de recursos que las que tuvieron generaciones anteriores. Y que nos mostraron en esta crisis que podíamos adaptarnos y podíamos hacer cosas espectaculares e increíbles que nunca antes hubiésemos pensado que íbamos a hacer. Y en esa línea el mejor ejemplo son nuestros hijos, que de un día a otro llevan 3 meses con una vida que ellos no pidieron y que es completamente distinta a la que estaban habituados. Sin amigos, sin colegio, sin actividades programáticas, sin un montón de cosas. Pero ahí están, siendo niños, ¿okay? Por supuesto que se ven afectados, pero con una fuerza y una resiliencia increíble, que también uno puede proyectar y la ve en un montón de gente que está, pese a la adversidad, avanzando y adaptándose a este nuevo escenario, que cuando se termine la pandemia, probablemente vamos a tener una tendencia a volver un poco a la forma de vida anterior, pero hay cosas que en mi opinión yo creo que se van a quedar en forma definitiva. ¿Okay? El otro día una encuesta mostraba que el 50% de los gerentes generales o presidentes de compañía pensaban que ya no iban a viajar nunca más por viaje de negocio. Porque, ¿por qué viajar si han estado 4 meses trabajando correctamente por videoconferencia? ¿Okay? La industria del turismo, la industria del transporte por trabajo, de las reuniones, esas cambiaron y se van a quedar así. Entonces nos vamos a tener que ver justamente en ese escenario. Cada vez vamos a estar expuestos a que el mundo va a seguir cambiando mucho más rápido y aceleradamente hasta niveles que yo creo que hoy día no nos podemos imaginar. Por supuesto. Y es labor de todos, ese es un poco el mensaje también que rescato de todas y todos nosotros por ayudar a ese cambio. Lo conversaba así al principio de la pandemia, de hecho al principio de la pandemia en China con Andrés González, que las emisiones de CO2 habían bajado drásticamente, y Andrés me decía, el problema es que a la crisis del SARS y del MERS en 2009, si mal no recuerdo, creo que fue el 2009, también pasó lo mismo, pero el efecto rebote fue 2 veces peor. Y es lo que hoy día justamente se está viendo. Hace 3 días atrás salió un informe en Guardian y en otros medios ingleses, europeos, etcétera, que las emisiones de CO2 en Asia se están elevando a niveles incluso superiores a los que estaban pre-pandemia, por efectivamente el llamado efecto rebote. Y es tarea de todos, por supuesto, de todas y todos, ayudar a que eso, digamos, baje y cambie también, junto con la tecnología y con el apoyo de todos. Quiero también preguntarle un poco cuáles son sus motivaciones personales de ingresar a este mundo de la sostenibilidad.
más allá como el concepto de sostenibilidad sustentable o no, digital o no, y para conocer un poco más qué hace cada startup en relación a eso. ¿Qué es lo que cada startup está haciendo en relación a la sostenibilidad digital? Y me gustaría partir contigo, Andrés Mitnick, respecto a cuál es tu motivación personal y qué es lo que Strong by Inform directamente hace y está haciendo hoy día por la sostenibilidad digital. Ya, gracias, Chris. Les voy a mostrar un par de imágenes para que se lo puedan imaginar y para bajar bien a concreto esto, para que se den cuenta cómo funciona. A ver, nuestra motivación en Strong by Form de verdad es cambiar el mundo. Nosotros creemos que en el fondo el mundo va por un camino que es no sostenible y nosotros queremos dar una alternativa a materiales y componentes estructurales que sea sustentable, que sea fabricable a nivel industrial y que sea con alta resistencia estructural. Hoy día no hay ningún material que cumpla con esta condición. Y para poder ejemplificar lo que les estoy diciendo, les voy a mostrar esto que creo que lo están viendo. Eso es Woodflow, que es la primera tecnología Strong by Form. Hoy día no hay ninguna otra tecnología en base a madera en el mundo capaz de generar ese componente. Ese componente pesa 850 gramos, tiene 4 milímetros de espesor, está optimizado por forma, orientación de las fibras y densidad. Y es capaz de, como ven ahí, resistir más de 250 veces su peso, resistió 300 kilos, solo para que se hagan una idea, en terciado de 5 milímetros no alcanza a aguantar uno de esos sacos sin romperse. Entonces esta es una alternativa sustentable que es capaz de reemplazar aluminio, acero, hormigón en construcción, en movilidad, en diversas industrias. ¿Por qué es digital? Porque nosotros tenemos un proceso de fabricación digital. Tenemos un software que genera la optimización del componente, que después alimenta un brazo de producción robótica y finalmente genera una pieza como esa, que es el prototipo que tenemos ahora que estamos probando, y que hoy día no hay otra tecnología en el mundo en madera capaz de producir eso. Eso realmente es una alternativa que te permite, por ejemplo, fabricar una losa de hormigón usando mucho menos hormigón, sin utilizar acero, permitiendo hacerla prefabricada. Y les muestro eso como para explicarles cuál es un poco la apuesta que nosotros estamos haciendo. Nosotros realmente creemos que con esto podemos cambiar la industria de la construcción, podemos cambiar la industria de la movilidad y podemos hacer este mundo más sustentable. Hoy día, los edificios que se fabrican en madera se fabrican ocupando una tecnología que está re buena, que se llama CLT, Cross Laminated Timber. El problema es que si yo me pongo a producir todo en Cross Laminated Timber, no me quedan árboles en el mundo para fabricar tantos edificios. Y eso no es sustentable. Entonces nosotros nos la jugamos realmente por usar esto de la forma más inteligente posible, que es hiperoptimizar el uso del material, hiperoptimizar la performance y hacerlo de una forma en que ojalá llegue a ser compostable. Hoy día no es compostable, pero en un mundo ideal, si yo hago un auto de Woodflow el día de mañana, me gustaría que al término de la vida útil yo pueda entrar a ese auto y se reforme en tierra. Y eso es lo que nos mueve. Genial, muchas gracias Andrés por Strong by Form, e increíble lo que están desarrollando y esperamos pronto tener los primeros prototipos y pruebas de concepto en mobiliarios. Entiendo que en mobiliarios también para el transporte público, para electromovilidad, etcétera, ¿no? Exactamente, o sea, hoy día en realidad pivoteamos y estamos viendo construcción como primer mercado, pero la industria automotriz, como mencionó si no me equivoco, Andrés González, efectivamente nosotros hemos hablado con BMW, hemos hablado con Volvo, hemos hablado con Audi, y todos están, quiero algo como esto, no encuentro nada así, pero quiero ser más sustentable y para componentes estructurales no tengo alternativa hoy día. Entonces, claro, es un poco el cambio de modelo de negocio, la aceleración, el cambio de paradigma que están incentivando desde las startups hacia las industrias más grandes o hacia las empresas más grandes. Cristian, la misma pregunta, ¿cuál es tu motivación y qué es lo que POK está haciendo hoy día por la sostenibilidad digital? Perdón. Mira, yo tengo una aproximación a estas materias porque en el pregrado tuve el honor de conocer a don Manfred Magnif. Manfred Magnif fue rector de mi universidad, la Universidad Austral, y fue premio Nobel de Economía Ambiental Alternativa. ¿Okay? Y que después logré retomar sus estudios en mis épocas de magíster, pero con él hace más de 20 años atrás empecé a escuchar hablar acerca de economía ecológica, que después dio origen a la economía circular, y en estos sueños de que podía existir equilibrio entre desarrollo económico, medio ambiente y sociedad. Eso me hizo transformarme hacia la ingeniería ambiental en el mundo del trabajo, y por 20 años he estado trabajando, ayudando a empresas y organizaciones a avanzar hacia la gestión ambiental y después hacia la sostenibilidad. Hice mío el propósito de
de acelerar la transición de empresas y organizaciones hacia la sostenibilidad. Y ese propósito lo llevé a BOK, producto de darme cuenta de que día a día, cuando tratábamos de hacer estas transformaciones en empresas grandes, medianas y por qué no pequeñas, nos encontrábamos con un gran problema, que era que existían dificultades en cada una de estas empresas para poder identificar, actualizar y evaluar su cumplimiento normativo. Algo muy simple que parece obvio. ¿Okay? Y el descubrimiento fue que, primero, para avanzar hacia la sostenibilidad en todas estas organizaciones, el paso básico es ayudarle a que cumplan con la ley. Entonces, BOK lo que hace es hacerse cargo de ese problema y resolverles a las empresas sus necesidades de identificación, evaluación y actualización de la normativa en medio ambiente, salud y seguridad y otras. ¿Okay? Y lo hacemos con una plataforma en línea, como software as a service, de costo muy bajo respecto a desarrollos propios o a tener servidores e instalaciones. Y en un par de días, cualquier organización puede tener identificada la normativa y evaluada y centrarse en la mejora para resolver sus problemas y ojalá rápidamente poder incorporar cosas un poco más complejas como las que exige hoy día la sociedad, como bajas emisiones de gases de efecto invernadero, eficiencia energética, análisis de la huella hídrica, que son las necesidades actuales, pero que son difíciles de abordar si es que uno no tiene esta base legal resuelta. Hace ya un año que operamos en Chile, tenemos aproximadamente 50 clientes, y hace algunos meses ya partimos con Perú y Colombia, y dado que esta necesidad es global, estamos trabajando fuertemente para llevarla en los próximos 5 años a toda América y ojalá después al mundo completo, porque si queremos construir sostenibilidad tenemos que resolver esto básico que es enseñarle a las personas, empresas y organizaciones a que cumplan con las leyes, y desde ahí sumen. Genial, perfecto. O sea, un trabajo bastante distinto de lo que hace Andrés Mindic con Strong by Form desde del área legal e incentivando a las empresas a que cumplan con la normativa vigente, que es algo que imagino debe ser bastante complejo. No todas las empresas tienen... esto es un juicio en realidad. No todas las empresas tienen la voluntad de poder hacerlo, pero bueno, así ya estamos caminando y gracias a startups como BOK creo que lo podríamos lograr. Así que muchas gracias, Cristian. Andrés, la misma pregunta para ti. Tus motivaciones y qué es lo que Green está haciendo hoy día por la sostenibilidad digital. Sí, mira, en mi caso particular la motivación es algo más bien de impacto personal. Cuando yo vivía en Japón, teníamos que reciclar, o sea, sacar la basura por día. Los días lunes se sacaba un tipo de basura, los días martes otro, cada 2 semanas se sacaba lo que llaman gomipaku, que son los grandes muebles donde tú podías ir a buscar la basura de otro, por ejemplo un televisor, y él tenía un letrero que decía en buen funcionamiento, y tú te lo podías llevar a la casa, el televisor. Entonces, en vez de reciclarlo, tú lo te podías recuperar. Nos pasó un día que había que reciclar basura orgánica, y nosotros nos fuimos tan ordenados y dentro de la bolsa de basura pusimos algo que no era correspondiente. Y la basura tú la dejas en la esquina. Y yo siempre me daba cuenta que había gente que no eran trabajadores oficiales, sino que estaban ahí recibiendo la basura. Pero yo no tenía muy claro qué hacían. Eran gente voluntaria. Bueno, en la noche llegamos a la casa con mi señora y teníamos la bolsa de basura en la puerta de la casa con un letrero pegado que decía recicla bien y con varios papeles afuera. Así me fue muy impactante ver que había alguien que estaba abriendo la basura, mirando la bolsa, que estaba bien reciclado, y cuando encontraron un papel con nuestra dirección, nos lo mandaron de vuelta. Entonces ahí yo me di cuenta que el tema era en serio, digamos, y que de verdad había gente que estaba en forma voluntaria dedicando su tiempo y a hacer un mundo que fuera más sostenible. Y eso me marcó mucho, y de alguna forma yo cuando me empecé a meter en el tema de tecnología sentía que era una deuda que tenía pendiente, porque por formación y por edad yo no estaba tan metido en el mundo que cree que la sostenibilidad es algo necesario. Y en esa línea, nosotros, bueno, yo partí con todo Fine en el tema medioambiental, que tratábamos de medir la huella de los celulares, de la huella medioambiental de los celulares, y generó un modelo de compensación. Y hace un par de años atrás pivoteamos el modelo para el uso de tecnologías de blockchain,
pero estrictamente reducido a, usando distintos mecanismos, medir la huella de la empresa en tiempo real, ya sea usando sensores, API, ERP, o tratando de identificar las unidades de producción. Me explico, por ejemplo, una línea aérea sería un ticket. ¿Cuánto es lo que contamina un ticket? Una empresa de telecomunicaciones, ¿cuánto es lo que contamina un plan telefónico, por ejemplo, dependiendo de la persona? En el caso de un retail, ¿cuánto es lo que produce contaminación un producto que tú vendes? Y la idea es que nosotros registramos esas emisiones vía blockchain y generamos esa basura, por así decirlo. En paralelo, invitamos a inversionistas a comprar carbon credits, que es la típica fórmula de compensar emisiones. Pero a cambio de la compra de un carbon credit, nosotros generamos un token, un green coin, que la persona la mantiene. Y nosotros guardamos todos esos carbon credits en una suerte de piscina y generamos un activo. Esto, para los que puede parecer raro, hoy día es algo que se está usando bastante en lo que es mercado financiero. Nosotros hasta ahora conocemos FinTech, pero ahora viene DeFi, que es finanzas descentralizadas, digamos, y que usa justamente blockchain para activar distintas herramientas y generar tokens que puedan generar activos intercambiables. La idea finalmente es hacer un matching, donde la empresa que registró sus emisiones con nosotros pueda comprar uno de estos green coins y sacar del pool uno de estos carbon credits para compensarlo, ojalá a un precio más conveniente. Pero lo importante es que el impacto medioambiental lo está generando, acelerando fuertemente la inversión en carbon credits, que es una de las alternativas de financiamiento en contraposición a los bonos verdes. Y eso hoy día nosotros tenemos un cliente, desafortunadamente por el tema de la pandemia tuvimos que parar los trabajos, pero tenemos 2 o 3 empresas interesadas también, y nosotros hemos enfocado nuestros esfuerzos hacia el mercado inglés, donde es un mercado que está fuertemente influenciado por lo que es el impacto de las inversiones de impacto, y creemos que ahí podemos generar la trazabilidad necesaria, porque aquí lo importante, como dije yo, es trazar la huella y compensarla, y que tú sepas lo que estás compensando finalmente, porque si tú dices reduje 100 toneladas y no la mediste antes, lo que tú estás diciendo posiblemente no es real. Entonces estamos tratando de llevar esto uno a uno, ¿no? Que tú puedas ver una tonelada de CO2, una tonelada compensada, y puedas medir cómo se produjo, dónde se produjo, toda esa historia. Perfecto, muchas gracias Andrés. Ya estamos entrando al último bloque del webinar. Muchas gracias, por supuesto, a los 3 invitados, Andrés González, Andrés Mitnick y Cristian Bustos, por sus alocuciones, muy interesantes. Claramente este es un tema que puede dar para, no sé, 12 horas de debate, está muy interesante. Hay muchas cosas que quedaron pendientes en el tintero, sobre todo relacionados con el trabajo post-pandemia, con los objetivos de desarrollo sustentable, los impactos negativos del uso de tecnologías en la sostenibilidad. Por ahí hay algunos artículos del MIT, de Science, que dicen que Silicon Valley ha creado más problemas de los que resuelve. Un tema a discutir, es interesante, y eso lo escribió justamente en medio de la pandemia, que es lo más complejo, como darnos cuenta que y también hay otro artículo que dice que la inteligencia artificial no ayuda a resolver nada, nada como que apunte a pandemias o cambio climático, por ejemplo, y que hay que trabajar en otra arista. Pero bueno, son temas que podemos discutir más adelante, y vamos a recoger las preguntas que están en el chat del grupo de Zoom. Si tienen preguntas, les recuerdo que las pueden hacer en el chat que está aquí, en Zoom. Y vamos con la primera. Dice Sebastián Antimán, imagino que esta pregunta es para todos, o quizás está dirigida a Andrés, no sé. ¿Cómo creen que va a impactar la inteligencia artificial y el blockchain en el ecodiseño? En realidad una pregunta muy interesante para los 3. No sé, ¿quién le gustaría responderla en primer lugar? ¿Cómo creen que va a impactar la inteligencia artificial y el blockchain en el ecodiseño? A ver, no sé si entiendo exactamente lo que significa ecodiseño, pero si estamos hablando como de diseño industrial de cosas, más que organizacional o de sistema, yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho que decir ahí. O sea, en el fondo la capacidad de optimizar y de correr modelaciones muchísimo más rápido, definitivamente te va a hacer competitivo, y te va a ser competitivo procesos que antes podrían no haber sido, y te va a llevar a diseños que quizás nunca los pensaste, que a mí me parece súper interesante. Lo que hacemos en Strong by Form no es inteligencia artificial todavía, esperamos algún día lo sea,
Pero esa forma, o sea, yo cuando empecé con Strong, yo cuando empiezo a hacer un componente Strong by Form, no tengo idea qué forma va a tener. Le puedo poner restricciones si yo quisiera, pero no tengo idea qué forma va a tener. Es el software el que me dice cuál es la mejor forma. Eso la inteligencia artificial lo puede potenciar muchísimas veces. Y en términos de cómo el blockchain puede habilitar el ecodiseño como llama sistémico, Andrés González puede hablar mucho más de esto que yo, pero yo siento que la posibilidad de tokenizar y en el fondo de saltar intermediarios y de poder intercambiar esto, de poder transar cosas que hoy día no se pueden transar, va a ayudar mucho a la industria. Pero creo que Andrés González debería hablar más de eso, que es su especialidad. Respecto del ecodiseño, tampoco me queda tan claro, pero lo que sí quería comentar sobre blockchain es que blockchain tiene un arma de doble filo, porque hay algunos tipos de plataformas de blockchain como Ethereum o como podría ser Bitcoin, que su consumo de energía es tan alto que prácticamente muchas veces puede que estés produciendo más contaminación que el beneficio que tú quieres provocar, porque justamente se basa en el modelo descentralizado de minería, donde cada uno de los mineros está ocupando gran cantidad de energía. En el caso particular nuestro, nosotros tuvimos la suerte, o la posibilidad, mejor dicho, de poder estudiar por durante 6 meses, calmadamente, qué herramientas de blockchain existentes en el mercado, de lo que podríamos llamar blockchain 2.0 o 3.0, simplificaban sus modelos a objeto de que fueran menos contaminantes. Solo para que tengan una idea, nosotros elegimos hay dos herramientas que elegimos, una IOTA y otra Stellar, que en la práctica producen algo así como 1/500 menos energía de lo que se gasta en un solo movimiento de Bitcoin. O sea, nada de energía comparado, y eso es clave para poder desarrollar con velocidad, que puedas modelar. Pero de ahí, yo siento que el blockchain aporta mucho a lo que decía Andrés para poder, por un lado, registrar y segundo, tokenizar cosas que hoy día no son vendibles. Por ejemplo, tú podrías tokenizar activos, inventarios de madera para salir a buscar financiamiento, o tokenizar, por ejemplo, como hacemos nosotros, un pasivo neto, o sea, un gasto neto, que es un carbon credit, que es un bono de carbono, tokenizarlo para poder hacerlo circular y que llegue y se pueda generar un impacto antes de lo que necesita la empresa. Pero en esa línea del ecodiseño yo creo que más va por la inteligencia artificial, siento yo que podría ser un aporte, teniendo en cuenta que la inteligencia artificial, porque lo que hace Andrés es muy potente y no usa inteligencia artificial. Lo que quiero explicar es que a veces la inteligencia artificial requiere demasiada data para poder generar un resultado importante. A mí me comentaba alguien que, por ejemplo, empresas como Google o como Facebook tienen suficiente data para hacer inteligencia artificial. Está hablando de empresas que tienen 1.000 millones de usuarios. Y entonces, eso es mucha información, digamos. Tener 50.000 o 20.000 datos tal vez no es suficiente para entregar un resultado, sobre todo en Machine Learning. Sí, Sebastián aclara, dice ecodiseño igual a diseño para el ambiente, metodología de ingeniería y ecoinnovación. Es un poco para aclarar el concepto. Solo con ese concepto, yo diría que nosotros en Strong by Form nos definimos como una empresa que desarrolla tecnologías para desarrollarnos con el medio ambiente y no a partir del medio ambiente. No sé si eso es exactamente ecodiseño, pero así lo tomamos nosotros y esa es la mentalidad del cruce tecnológico, de encontrar la tecnología y el modelo de negocios que permita que el medio ambiente nos acompañe y nosotros acompañar al medio ambiente. Y en ese sentido creo que puede ser ecodiseño y en ese sentido definitivamente la inteligencia artificial, o sea, nosotros podemos hacer optimizaciones de qué especie de árbol usar, qué largo de chip, qué resina, cuántas restricciones a la forma, o sea, podríamos tirar de verdad millones y millones y millones de datos a correr. Mientras más avance la tecnología de inteligencia artificial, probablemente esas simulaciones van a empezar a ser más factibles y nos va a ayudar a nosotros y a cualquier otro que esté pensando en esa lógica a generar las optimizaciones que se requieren, porque hay mucho de optimización en lo que tiene que ver con ecodiseño, porque consumir menos material para nosotros, para mí por lo menos es clave en sostenibilidad. O sea, yo no creo en el degrowth para nada, pero sí creo que si es que puedo llegar al mismo resultado consumiendo el 5% del material que consumía antes, es más sustentable por definición. Perfecto. No sé si Cristian, ¿tú quieres aportar algo más a la respuesta? Yo no soy experto en ninguna ni en inteligencia artificial ni en blockchain.
me declaro un usuario. Por ejemplo, estamos hoy día trabajando para incorporar inteligencia artificial en algunos módulos de BioK. Y mientras más estudio acerca de la materia, más me encuentro con que estamos recién en la punta del iceberg en ambas materias, que sus aplicaciones y su impacto en lo que hacemos son prácticamente infinitas. Así que lo que creo y espero es que probablemente cambien la forma en que hoy día estamos digitalizando nuestras startups. ¿Okay? Hoy día nuestras startups son innovadoras, tienen también mucho de digitalizar los procesos como lo hacíamos en el mundo análogo. ¿Okay? Y eso incorpora mejoras que son súper importantes. Pero cuando aprendamos de ese proceso de digitalización, y como lo decías tú hace un rato atrás, tengamos la experiencia, la data, el efecto, conozcamos mejor la relación entre las variables, la dependencia o no, y esa información y esa data se la proporcionemos a un sistema de inteligencia artificial o nos apoyemos en blockchain, vamos a obtener respuestas que hoy día no tenemos. ¿Ya? Eh, Creo que la inteligencia artificial es una herramienta, lo vuelvo a decir, al igual que el blockchain, no el objetivo. Perfecto. Tenemos la otra pregunta de Sebastián también, Sebastián Antimán, que dice, ¿qué modelos de negocios y o tecnología de la industria 4.0 se están aplicando para solucionar el impacto que genera el plástico al cambio climático? Interesante pregunta. Adelante, Andrea González, por favor. Nosotros en particular conocemos un caso de una empresa alemana, se llama Deposit. Esta empresa alemana lo que está tratando de desarrollar es una tecnología en base a blockchain, que lo que hace es permitir unir y generar incentivos a la persona que recicla y a la empresa que hace el reciclado para que el proceso se genere un círculo virtuoso. ¿Cómo funciona? Las empresas, al desarrollar su producto, colocan en su formato un código QR, y ese código QR, al ser vendido y finalmente llevado a la basura, al momento de tirarlo a la basura, la persona puede pasarlo por sensores que identifican ese código QR y pueden separar primero los distintos tipos de plástico, no solo un tipo, sino los 7 u 8 tipos de plástico que hay, y una vez que tú lo entregas, la persona que depositó esto en el basurero recibe una moneda, un token. Y la empresa de reciclaje, cuando tiene el bin está listo, el sistema le avisa, y la empresa viene al retiro y también recibe más token hasta que lo lleva a la planta de reciclaje probablemente tal. ¿Y quién está financiando esto? Por un lado el productor, y por otro lado la empresa de reciclaje, que usa esto como un insumo. Lo interesante es que lo están separando en el origen, y permite que no solo sea todo el plástico, sino por distintos tipos de plástico. Ahora, esto tiene un problema, que finalmente tienes que usar tipos de recipientes de plásticos que son bastante más avanzados y más caros, lo cual lo hace un poco más complejo. Pero lo interesante es que ese tipo de tecnología se está viendo bastante en países donde quieren atacar el tema del reciclaje como un incentivo económico para el usuario final y para la empresa de reciclaje. Por ahí hay un lado, pero yo personalmente creo que, por ejemplo, la inteligencia artificial, o mejor dicho, el modelamiento de diseño de tecnologías 4.0 podría permitir que algún envase, por ejemplo, una botella que tiene 3 o 4 tipos de plástico en su composición, pueda ser modelado con uno solo, lo cual simplificaría enormemente el reciclaje del material plástico. Creo que por ahí debería haber algo. No lo he visto realmente, pero me imagino que se está trabajando en eso, que es bastante obvio, que por ahí debería haber algo. Claramente no es algo simple. Pero esos son los dos casos que yo conozco respecto de ese uso. Perfecto, muchas gracias, Andrés González. Andrés Mitnick o Cristian Bustos, respecto de los modelos de negocio y cómo están aportando a la industria 4.0 a disminuir el impacto del plástico en el cambio climático.
Mira, en la industria 4.0, en fabricación digital, muy breve, nosotros, o sea, claramente hay posibilidad de fabricar cosas con plásticos reciclados que antes no habían. También con los socios de Strong by Form, hace poco estuvimos en un proyecto de fabricar escudos faciales, como dice Andrés, con un solo plástico, de nuevo ocupando corte láser, en función de la habilitación de tecnologías digitales, plástico reciclado que terminó siendo transformado en escudos faciales de alta calidad, sanitizable, ultraligero, sin esponja, que se transportan de forma plana, por lo tanto de fácil transporte, y se los terminamos donando. Hicimos un consorcio ahí con la Universidad de San Sebastián, con el Pacto del Plástico y la Fundación Chile, y se los donamos al Hospital San Juan. Y esos escudos a su vez son reciclables, y podemos fabricar otras cosas con ellos. Entonces, probablemente hace un tiempo atrás, y esto fue con la capacidad de fabricación de los talleres de la Universidad de San Sebastián, que tienen capacidad interesante, pero no son una gran industria para nada. Y fabricamos 5.000 escudos, no sé, en una semana y media. Entonces, yo creo que ahí en el fondo el plástico, que es un material que es muy reutilizable y muy reciclable, le podemos encontrar muchos usos nuevos y alargarle mucho la vida si es que ocupamos las tecnologías de fabricación digital, sumadas a las tecnologías que no estoy seguro que estén dentro de la industria 4.0, pero que son las tecnologías más químicas que permiten como reconstruir el plástico y reconstruir los enlaces para formar plástico nuevo casi de la calidad del plástico antiguo. Así lo hemos visto nosotros. Perfecto. Cristian, ¿tú tienes alguna...? No, solo agregar que uno ve cientos de ejemplos de startups que están innovando y tratando de resolver la problemática ligada al plástico, no solo por su efecto en el cambio climático, sino que por sus problemas en general. El desafío está en cómo logramos transferir esto a la industria de alto consumo, ya sea proporcionándoles un nuevo material o el mismo plástico en unas condiciones en donde podamos asegurar ojalá el 100% de su reincorporación al proceso productivo a un precio que no afecte significativamente el precio del producto en el mercado. Ahí está el problema. ¿Okay? Porque hoy día la mayoría de estas iniciativas incorporan materiales y por otra parte el producto se ve afectado en precio, y los consumidores que reclamamos por el impacto ambiental del plástico no estamos dispuestos a pagar 1 o 2 pesos más por el producto en un envase distinto. Claro. Ese círculo es el que corresponde quebrar. La tecnología está, hay harto desarrollo que está posible de llevar adelante, pero hay que romper el círculo de precio y del plástico reciclado y del producto final que lo reincorpora. Así es. Tenemos otra pregunta de Sofía Ibáñez. Bueno, Sebastián también preguntó a André y le respondió si tiene el nombre o el link de la empresa alemana que hace la gestión con el plástico, que mencionaste. Y Sofía Ibáñez nos pregunta, respecto a lo que dicen, no sé si existe una máquina que sea capaz de reducir a nivel nano el material plástico y así ir separándolo. ¿Conoce usted alguna alternativa relacionada con esto? Por ahí están las bolsas reutilizables, biodegradables que han creado algunos científicos chilenos, pero interesante conocer. Andrés González, tu perspectiva. Conocí en un festival en Inglaterra, bueno, no lo conocí, lo escuché, es de una empresa inglesa, irlandesa, que está trabajando en algo parecido. No sé exactamente lo mismo, podría buscar la información sobre ello porque lo guardé en los archivos. Era algo bien complejo en realidad. Sí. Así es que... Sí. Sofía, ahí Andrés dejó su correo, andres@iglin.com, le puedes pedir la información y cobrar la palabra, por supuesto. Ahora, yo en eso lo que he visto es que tiene mucho que ver más que con reducir el plástico a nanopartículas, tiene que ver con visión artificial y mecatrónica para poder en el fondo hacer sorting, en el fondo encontrar los tipos de plástico rápidamente y sacarlos y reordenarlos ahí, porque en el fondo no es tan fácil reordenarlos en la base, o sea, al momento de botarlo. Y eso no es muy nuevo, yo lo vi en Nueva York el año 2013. Obviamente ahora debe estar mucho más avanzado. Pero lo que a mí me tocó ver con el plástico es que para poder reciclarlo, más que partirlo en partículas muy pequeñas, tiene que ver con ser capaces de reconstituir el plástico y de reconstituir los enlaces químicos. Y eso también existe tecnología para hacerlo. Yo leo con la gente del plástico y existe la tecnología para hacerlo. El punto ahí es netamente el modelo de negocio, pero que se puede. Y como dice Cristian Busto,
puede ser un tema de precio, puede ser que esos 2 pesos más no se estén dispuestos a pagar, pero ahí hay un modelo de negocio, porque la tecnología para eso, o sea, existe la tecnología para separar el plástico y existe la tecnología para reconstituir el plástico. El punto es quién encuentra la llave mágica para que funcione el negocio. Sí, de hecho hay una startup en Concepción que reutiliza y recompone el plástico y lo transforma en filamento para impresión 3D. Y hay otra compañía en Viña del Mar que lo que hace es que recompone el plástico, lo reutiliza primero, lo recicla, lo reutiliza, lo recompone y lo transforma en material para la construcción aislante, que reemplaza a uno de los materiales que no recuerdo en este momento, y que es mucho más resistente y al mismo tiempo mucho más ecológico y tiene las mismas características de impermeabilidad, etcétera, etcétera. Así que hay 2 iniciativas chilenas muy interesantes por ahí que pueden buscar. No tengo el nombre en estos momentos, pero se los puedo enviar a quien lo requiera. ¿Cristian? También tenemos, por ejemplo, el caso de Carun, que es una startup y empresa chilena que hace lentes ópticos, marcos de los lentes ópticos a partir de los plásticos de las redes y residuos de la pesca. Ahí ellos encuentran el modelo de negocio pudiendo elaborar un producto que tiene un alto precio y por lo tanto un alto margen y que resiste el proceso de reciclaje. ¿Ya? Totalmente. Muy bien, dice, bueno, Sofía dice, me interesa la empresa de Viña del Mar que trabajan con plásticos. Yo te puedo enviar esa información, Sofía. Te voy a pasar mi correo por aquí, por el chat. Yo te lo voy a escribir ahora mismo, para que la conozcas. No hay problema. Gracias a ti por la pregunta. Ahí está mi correo. Pueden escribirme también. Yo también les puedo compartir información si es que la requieren. Si no hay más preguntas, bueno, ya estamos en el tiempo. Yo tengo solo una pregunta final para nuestros invitados. Agradecerles, por supuesto, a Andrés González de Green, Andrés Mitnick de Strong by Form y Cristian Bustos de BioK por su tiempo, por entregarnos su conocimiento, entregarnos su visión respecto a un problema que es global, que nos atiende, que nos atiende a todos y que de hecho todos somos responsables. Y teniendo hoy día la factibilidad de utilizar la tecnología a nuestro favor y disminuir los impactos medioambientales o disminuir los impactos en estos 17 puntos de la ODS, es responsabilidad, por supuesto, de todos. Greta Thunberg no va a ser la superheroína que nos va a salvar del cambio climático, lamento informarle eso, sino que somos todos los que vamos a componer esa capa de superhéroes. Y la última pregunta es, ¿cuál es el desafío? Y un poco también para desafiarnos a nosotros mismos, a la audiencia, en relación a la sostenibilidad digital y el cambio climático. ¿Cuál es el desafío que ustedes le proponen a la gente? ¿Qué es lo que debiésemos estar haciendo? ¿Debiésemos estar aportando en algo, ayudar a construir mejor ecosistema de startup en relación a esto, aportar con contacto a ustedes mismos, ser parte de los equipos transformadores, etcétera? Si hay algún leitmotiv o algo que le quisieran dejar a la gente antes de cerrar este webinar. Oye, yo muy brevemente creo que el camino sostenible sigue siendo más difícil que el otro. Y en ese sentido yo creo pero si bien es más difícil, también es más interesante, porque requiere de más creatividad, requiere de más innovación y requiere de hacer algo más difícil, viable, factible y competitivo frente al camino tradicional. Y yo los invitaría como a tomar ese tipo de desafíos, a que realmente crean, o sea, se den cuenta que se puede, que quizás es una de las trabas, pero que se puede. Uno si es que busca las soluciones para ser más sostenible, las encuentra. Y están ahí, e invitarlos a pensar de esa manera. Yo creo que eso es, no quedarse como con, no sé, lo más tradicional, las cosas que son solo las redes sociales que tienen tanto punch y qué sé yo, sino que realmente ponerse como objetivo, ¿sabes? Que yo quiero tener un impacto en el planeta y quiero cambiar cómo se hacen las cosas y quiero tomar las herramientas que hay y que son posibles de hacer. Yo creo que si empezamos así, vamos a desarrollar este ecosistema de startups o empresas como las 3 que estamos aquí hoy día presentes, que estamos pensando en eso y que cada una apoya desde su propio lado. O sea, para mí, la empresa Andrés González y la empresa Cristian Bustos son complementos perfectos para mí. Me ayudan a encontrar financiamiento, me ayudan a demostrar mi caso. Yo también soy un mentor cliente de ellos, pero hay que realmente ponerse la meta arriba. Hay que decir, ¿sabes qué? Si vamos a ser emprendedores, seamos emprendedores para cambiar el mundo. No seamos emprendedores como para ser los más ricos de la comuna, sino que vamos y solucionemos la crisis climática de una vez por todas. Eso. Muchas gracias, Andrés. Tremendo mensaje.
yo quisiera apuntar hacia el mercado más tradicional. O sea, si nosotros somos emprendedores y tal vez el mensaje debería ser ahí, pero yo pienso, si tú trabajas en una empresa tradicional y estás inmerso en una situación de dices, pucha, pues ya voy con el flujo de todo y no puedo hacer nada, yo creo que sí está la oportunidad. Hoy día tú puedes empujar a que tu empresa haga pequeñas cosas que puedan finalmente generar un gran cambio. Solamente les pongo un caso. Cuando las grandes empresas quieren analizar la posibilidad de inversión en un bono, crear un bono verde, que es un bono que hace infraestructura sostenible, la única forma de hacerlo es previamente juntar a todos los equipos de la empresa y ver qué necesitan, qué sostenible pueden hacer y qué no pueden hacer, lo cual involucra a toda la empresa y genera alineamiento. Podrían ustedes investigar en su empresa, si es una empresa grande y puede necesidad de infraestructura, analizar la opción de un bono no por necesidad final de implementar un bono, sino de poder dilucidar cómo está su empresa. Eso no cuesta mucho, genera alto atractivo, sobre todo los más jóvenes, que les interesa ser parte de soluciones que sean de largo plazo y medioambientales, y puede finalmente generar y permear hacia los cargos más altos, porque hoy día está súper claro que los gerentes y presidentes de la empresa quieren que todo sea sostenible, pero son los gerentes medios los que sus incentivos están dados por rentabilidad, entonces no van a cambiar la forma de operar porque les van a pagar menos probablemente un bono. Entonces, son los que están un poquito más abajo, o tal vez en esos niveles que pueden generar estos pequeños movimientos para generar un gran cambio. Eso es mi mensaje un poco más apuntando al mercado más tradicional, que yo creo que tiene claramente mucho que decir en todo esto. Muchas gracias, Andrés González. Cristian, para cerrar. Estaba muteado, Cristian. No logro acostumbrarme. No hay Dos problema. cosas. La primera, yo creo que tenemos que dejar de mirar a la persona del frente como el origen de nuestros problemas de sostenibilidad y mirar ir al baño cada uno de nosotros y mirarnos al espejo. ¿Ok? Ya pasó el tiempo de echarle la culpa al Estado o echarle la culpa a las empresas de los problemas de sostenibilidad que tenemos como sociedad. ¿Ok? El Estado lo hacemos nosotros las personas y las empresas también lo hacemos nosotros las personas. ¿Ok? No existen como entidades físicas por sí solas. Entonces, cambiemos nosotros. Si no estamos haciendo reciclaje, cuidando el consumo de energía en la casa, el consumo de agua en la casa, no le pidamos al vecino que lo haga. ¿Ya? Tomemos primero conciencia de eso, tomemos acción en nuestras casas, en nuestras vidas, y desde ahí pidámosle también al resto que lo haga, con el ejemplo. Genial. Muchas gracias, Cristian. Y la segunda, solo para terminar, es que salgamos a la calle, miremos nuestros procesos en la empresa, miremos más y busquemos los miles de problemas resignados que hay. ¿Sí? Y hay un montón de soluciones que quedan todavía por crear. ¿Okay? Y desde ahí tratemos de hacer mínimos viables, conversarlo, proyectarlo, conversar con más gente, no tengamos miedo de co-crear con otras personas y buscarle soluciones a esos problemas que finalmente nos van a ayudar a todos. ¿Okay? Y eso. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a los tres nuevamente, Andrés González, Andrés Mitnick, Cristian Bustos. Muchas gracias a todos y a todas quienes estuvieron hoy día presentes en este webinar. Estén atentos a nuestras redes sociales, @magical en Facebook, Instagram, LinkedIn también, magicalstartups.com, visiten nuestra página web, ahí tenemos todo el completo catálogo, por así decir, de startups. Vamos a estar haciendo probablemente webinars cada cierto tiempo, una vez al mes, en esta nueva estrategia digital 100%. La invitación, por supuesto, como lo ha dicho Sofía, lo han dicho nuestros invitados, lo han dicho otras personas, a que seamos conscientes y seamos parte del cambio, seamos agentes de cambio, decían por ahí los 90 de MTV. Cuando digo MTV, los 90, me siento parte del grupo de riesgo del COVID. Y nada, está en nosotros, como bien dijeron, hacer el cambio. Súmense a todas las iniciativas verdes, reciclen, reusen, reutilicen. Dejen de comprar tantas cosas en internet que también genera mucho impacto medioambiental, crearlo, ¿no? Pregúntenle a Andrés cuánto genera una criptomoneda e impacto ambiental en generación de CO2.
Así es que, no, muchas gracias a todas, a todos, gracias a nuestros invitados, por supuesto. El link de esta sesión va a quedar grabado, se los vamos a enviar por correo electrónico. Si alguien quisiera compartir, por supuesto, cualquier material que le interese o quiera ser parte de alguna red o sumar a equipo o algo, por favor, coméntelo. Y nos vemos en una siguiente ocasión. Que estén todos muy bien.